Bienvenido a la presentación oficial del libro Historia de la minería subterránea en Aznalcóllar, del autor local Antonio González Calero. Edición en la que colabora Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Aznalcóllar, Minera Los Frailes y Pan Global. Alcalde Antonio, concejala de Cultura, directores y responsables tanto de la Minera Los Frailes como de Pan Global, mineros y a todos los presentes en este teatro, muy buenas tardes. A lo largo de esta presentación vamos a conocer todos los detalles de este libro que ha contado con la inestimable colaboración y testimonios de algunos de los mineros que han aportado sus conocimientos y sobre todo su experiencia personal. Tal es el caso de quienes nos acompañan en esta mesa, como es Francisco Mateos y Joaquín El Paraeño. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y ya sin más preámbulo, invitamos a subir a este atril a la concejala de Cultura, Manoli Fernández. Bueno, pues ante todo, buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues a mí me toca hablar, como en otras veces, y presentar a Antonio González Calero, autor del libro. Y para ello vamos a hacer un breve recorrido por su vida. Antonio González nació en Aznalcóllar y, como es de esperar por la dura vida que le tocó vivir, fue poco a la escuela. Como él mismo dice, lo suficiente para aprender las letras del abecedario y los números, y fue su madre la que le enseñó a leer, escribir y cálculo, mientras vivían con sus abuelos en el campo, y donde las condiciones de vida eran duras, no tenían ni agua ni luz. A los 12 años se establece definitivamente en Aznalcóllar y a partir de esa edad comienza a asistir asiduamente a la escuela e incluso recibe clases de pago por el famoso aquí en el pueblo, maestro Don Trino, que cuando podía dar clase incluso lo hacía hasta las 9 o las 10 de la noche. Ya desde joven, Antonio comienza a sentir interés por la cultura en todos sus ámbitos. Tanto es así que forma parte de 2 bandas y una orquesta como guitarrista hasta los 24 años. Con 26 comienza a formar parte de una compañía de teatro. Y fue cofundador y presidente de la Casa de la Cultura de Aznalcóllar, uno de los fundadores de Televisión Aznalcóllar, colaborador de la emisora municipal de Radio Aznalcóllar y fundador en 1980 del actual grupo de teatro Las Agüillas de Aznalcóllar, grupo teatral que continúa hasta nuestros días y sigue siendo y minero de profesión. Compagina su trabajo, pero aún así, este señor polifacético, con ansias de saber del pueblo, no para de hacer cosas a lo largo de su vida. Y tanto es el interés que le mueve que comienza a anotar, recopilar y guardar datos sobre su pueblo, sobre su historia, entrevistando y hablando con los vecinos mayores de nuestro pueblo, haciendo una gran labor de investigación. Y de este modo es como Antonio comienza a escribir. Publica su primer libro, Vocabulario Aznalcollero, al cual le continúa un segundo, Aquel pueblo de Aznalcóllar, y hoy nos presenta su tercer libro, Historia de la minería subterránea en Aznalcóllar. A través de estos 3 libros se difunde la historia y orígenes de nuestro pueblo. A Antonio le tenemos que agradecer que la historia, la cultura, las costumbres y, lo más importante, las personas de Aznalcóllar, de nuestro pueblo, no se olviden. Así que desde aquí solamente se me ocurre decir una cosa: gracias y 1000 veces gracias, Antonio, porque tú plasmas en tus libros todo lo que es Aznalcóllar para que nunca se olviden. Y ahora, sin más demora, pues presentamos a su autor y pido un fuerte aplauso para él. Antonio, ¿todo tuyo? Gracias. Gracias, no me esperaba esta presentación. Bueno, buenas tardes y muchas gracias al pueblo de Aznalcóllar, alcalde, concejala de Cultura, ayuntamiento, mineros viejos, Francisco Mateo, Francisco Barrera, El Paraeño, que están en la mesa, mineros del Pozo Santiago,
ahora José Luis el Viudo, Paco Cañero y José Cabeza, los tres desde hace más de un año ya tenían un compromiso conmigo para estar ahí arriba en la mesa, acompañándome. Pero ahora se encuentran enfermos. Gracias también a los mineros del proyecto Minas Narcollar que me acompañan aquí, a las empresas que han colaborado para la publicación de este libro, técnicos de imagen, luces, sonido del teatro, gente que nunca nos acordamos de ellos y siempre están ahí. Os lo agradezco como minero que soy por hacerme posible este día que tanto he esperado para presentar y dar a conocer el libro Historia de la minería subterránea en Aznarcollar. Mi sentimiento desde aquí a los mineros que me ayudaron y no pudieron ver este libro ya en la calle: Francisco Márquez, Pepe Fernández, Pepe de Irene, Ramón Galán, Antonio Bretones, Pepe Ilena, Manuel de Valentín, Manuel Escudero y tantos que ahora no podría nombrar. Echo también de menos, con permiso de ustedes, a mis padres y mi hermano Teófilo, que para todos mis eventos siempre estaban ahí en primera fila. Mil gracias a los mineros viejos por la valiosa información que me han aportado para escribir este libro y también por las fotos que me han facilitado. Pero quisiera resaltar las que me han cedido los familiares de Miguel Rodríguez Corral, capataz de mina y accionista en la mina Caridad allá por los años de 1900. Este libro cuenta la historia de una tierra enclavada sobre la mayor reserva de cobre, zinc, plomo, plata y oro de España, como es la faja pirítica ibérica. Aquí la naturaleza lo puso todo para que este sitio pudiera ser habitado por personas desde tiempos remotos, siendo un punto estratégico repleto de metales, una extensión de tierra con suficiente altura que tiene el privilegio de estar rodeada por agua en su lado norte, con una tierra de labor inmejorable en su parte sur, una profunda sierra al oeste y unas minas milenarias que dan al este. Los 4 puntos cardinales más deseados por cualquier antigua civilización para asentarse, ya que de ello dependía su subsistencia, su defensa y estabilidad en el tiempo. El libro hace un repaso por la historia desde milenios atrás. Comenzando con los tartesos asentados en Tejada la Vieja, a unos pocos kilómetros de este término municipal, en busca de metales, y finalizando en el año 1975, cuando se produjo el cierre del Pozo Santiago, unos pocos años después de su hundimiento. Se hace un extenso recorrido por el siglo XIX, donde se habla de los logros históricos del lenguaje minero, sus costumbres, sus tradiciones, instalaciones, sus principales pozos de minas y cientos de pequeñas excavaciones dispersas por todo el término municipal. Y es que desde la llamada fiebre minera, impulsada allá por los años de 1850, aquí se vino a vivir gente de todas partes, porque había una riqueza nunca antes vista, y ya los que estaban aquí pues se quedaron. Y cómo no, también se habla de un extenso historial sobre la generación de estos últimos mineros del Pozo Santiago, que algunos están por aquí, y quién mejor que ellos puede recordar su primera experiencia en la mina en aquellos años de la posguerra de 1952, cuando la carencia de recursos era como una forma de vida. La compensación a ese duro trabajo era que su familia podía vivir holgadamente, sin deudas en las tiendas, sus hijos podían tener juguetes, no andar descalzos y acudir a la escuela el curso completo, cuando la mayoría de chiquillos, hijos de jornaleros, de gente del campo, de la ganadería, tenían que jugar sin juguetes
coger algodón o trabajar desde la niñez. No habría suficientes palabras para agradecer a estos mineros el bienestar que le dieron al pueblo de Aznarcóllar y a toda la comarca durante todo ese tiempo. Por esa razón, el libro que hoy presento es un merecido homenaje a ellos, a los mineros viejos, hombres de hierro, hombres sin miedo, que asumieron el pozo como profesión, gente que ha llevado la mina dentro y que no sabía hacer otra cosa. Escribirlo ha sido para mí todo un desafío, precisamente porque nadie sabe de esto más que vosotros, los mineros, que sirva también este libro para dar a conocer a los jóvenes cómo era la vida de sus padres y sus abuelos en la mina, los de antes de más de un siglo atrás y los de la última generación, todos bien conocidos por nosotros. Estos hombres de aquel emblemático Pozo Santiago, que tanta riqueza y vida le dieron al pueblo de Aznarcóllar. Y no pido el aplauso para mí, lo pido para ellos. Bueno, Antonio nos ha dado una pequeña pincelada y muy breve de en qué consiste este libro, pero queremos conocer un poquito más, porque por fin, tras muchos años, este libro ve la luz, pero detrás de él hay un gran trabajo de documentación, de investigación y muchísimo tiempo, ¿no, Antonio? Pues sí, son quizás más de 30 años. Y después, pues, miles de horas de hablar con gente. Bueno, a mí me conoce todo el pueblo, sentado en un banquito de por ahí, con un minero viejo puesto en su oreja, porque claro, la sordera. Entonces yo ya hasta incluso sabía de qué oído cojeaba uno y otro. Me ponía en un lado o en el otro. Bueno, pues eso era para mí como el cazador que va de cacería y se lleva todo el día por ahí. Pues igual era eso para mí, es disfrutar una barbaridad. Desde luego, como bien dice, muchísimos años trabajando este tema. Y es curioso porque empieza, en este libro, empieza a contar la minería desde los tiempos de los tartesos. ¿Cómo se gestó? ¿Por qué? Los tartesos estaban asentados a 7 kilómetros de nuestro término municipal. Era gente que no eran tontos, vamos. Esta gente solamente se ponía donde había metales. Y ese punto era estratégico porque estaba entre las minas de Río Tinto y esta de aquí. Entonces no tendría sentido ninguno, aunque de tarteso se habla, la verdad es que es una historia muy perdida. Es muy difícil recomponerla porque quedó poca documentación, pocas muestras de su existencia, ¿no? Pero ahí estaban. Y eso los arqueólogos, los historiadores y los geógrafos pues han conseguido formar una historia donde prácticamente no la había. Han ido recopilando, bueno, casi igual que tú, ¿no? Porque incluso en primera persona, aunque eres minero, pero en primera persona te has metido en minas, ¿no? Que también tienen lo suyo y también tienen alguna que otra anécdota, aunque tienen muchas, pero cuéntanos solamente una o dos. Me he metido en muchas minas, pero sin decírselo a nadie, ni a mi mujer, porque son minas por ahí, por la sierra y demás, que es que en la sierra de Aznarcóllar, aunque no lo parezca, había casi 200 minas, pequeñas minas, eran como lo que llamaban antes cuevas, que era como mejor se extraía el mineral, más barato, en horizontal. No eran pozos verticales, algunos sí. En las minas yo entraba en un pozo vertical y he llegado hasta 70 metros de profundidad. Y claro, pues allí no se podía respirar. Entonces, ¿por qué entré allí y estuve 2 horas? Pues para imaginar cómo vivían allí, cómo trabajaban nuestros mineros, nuestros padres y abuelos. Para eso estuve allí. Bueno, es una anécdota, la verdad es que yo lo disfruté. Para vivir en primera persona, ¿no? Esas dificultades con las que se trabajaba hace ya muchísimos años, como bien dices, los abuelos, ¿no? Los padres también. Y sin duda, Antonio, mucha investigación
muchos testimonios, como bien nos acaba de decir desde el inicio, de mineros que hoy afortunadamente se encuentran aquí, otros que por desgracia ya no se encuentran entre nosotros, y muchísimas historias, ¿no? ¿Cómo has conseguido reducir en este libro tanto testimonio, tanta experiencia? Pues quitando páginas. Difícil. Pues hasta eso he tenido que hacer porque yo sé que los presupuestos siempre están cortos. Lo de la ayuda de las empresas mineras fue al final. Entonces los presupuestos siempre están cortos y yo reduje 50 páginas en el libro. No pasa nada, después yo Luego se saca otro volumen. lo puse por otro sitio. Desde luego, con 30 años buscando información, documentación e investigando, seguro que tienes para varios libros, Antonio. Bueno, ya creo que voy a hacer poco, porque esto quema mucho. Crear historia donde no la hay es algo que parece cómodo y fácil, pero solamente gustándote mucho, teniendo pasión por lo que estás haciendo, puedes aguantar. Por dinero no. Seguro que no. Desde luego, sin pasión no se consiguen, ¿no? las cosas ni estos buenos resultados. ¿Qué es lo más duro a lo largo de todos estos años o cuando has estado escribiendo este libro con lo que te has encontrado? ¿Lo que más duro te ha resultado? Bueno, duro. Hay testimonios de mineros, porque en otro tiempo, hasta los años 70, 60, la seguridad brillaba por su ausencia. Seguridad e higiene, cero. Ahora todo lo contrario. Ahora la seguridad y la higiene cierra una mina por muy grande que sea. En aquel tiempo lo que hacía era abrirla y nadie se atrevía, ningún estamento del Estado se atrevía a cerrar una mina por muy inseguro que estuviera. Porque ¿quién mejor que el minero sabe si una mina se va a hundir o no? ¿No? Y los mineros cuando dicen esto se va a hundir, pues estar seguro que se hunde. Desde luego la profesión de minero, lo comentábamos el otro día, ¿no? Que es de las más duras que hay. No antes, sino ahora también, ¿no? Cómo entraban, ¿no? Y se jugaban la vida día a día. Afortunadamente las minas van cambiando, se van adaptando a los nuevos tiempos y las de hoy día, por fortuna, son más sostenibles, más respetuosas con el medio ambiente y, como dice Antonio, sin duda, mucho más todo segura. Muy distinto, muy distinto. No tiene nada que ver con lo que era antes. El minero entraba en la mina sin saber si iba a salir vivo. Porque, bueno, yo te digo que me han contado mineros que van por una galería, suena un ruido, mira para atrás y ha caído una piedra como un frigorífico de grande, ¿no? Al lado de él. Y esas anécdotas las contaban como sucesos de menor importancia, ¿entiendes? Era algo que no ha pasado nada, pues a reírnos. Y casi nada. Vamos, el minero es como el torero en el ruedo. Sabe que le puede pegar la cornea al toro. Pues ese es el minero y esos son nuestros mineros. Aquí esta gente, todo el mérito que se le dé y todo el aplauso que se le dé es poco. Desde luego, poco reconocimiento. Y volviendo ya por último, porque no nos vamos a extender más, porque él va a explicar con más detalle cómo se ha gestado este libro y además con muestras fotográficas y con ilustraciones. Hablamos eso de lo duro que es el trabajo de la mina y de todas esas personas que se han quedado en el camino. Sí, bueno, la verdad es que yo no me he propuesto no hablar de cosas penosas aquí en este libro, ni en el libro siquiera, ni en la presentación del libro. Una mina ya sabemos lo que tiene por dentro, lo que tenía, que ya te digo que nada tiene que ver. Tú puedes pasear hoy por dentro de una mina como si estuviera paseando por el Corte Inglés. Hoy, porque es que hay un montón de inspectores procurando que la ley se cumpla. Y en aquel tiempo pues, el inspector ni venía. Y si venía, pues se quedaba arriba. Desde luego. Y ya por último, una anécdota que nos comentaba el otro día. ¿Qué hacía? Porque ya viene de tiempo, como hemos dicho, para encontrar documentos, para investigar. Bueno, ¿dónde te metías? Yo la verdad, la mayoría del libro está hecha con los antiguos mineros. Pero también he tenido que acudir a los archivos municipales, al archivo histórico de Sevilla, al museo, bueno, muchos sitios que he tenido que acudir, pero también, claro, en la mina estaba lo bueno, ¿no? Lo que había que
había que conocer, porque la mina se estaba cerrando y entonces tú sabes dónde se cierra una mina, llega un camión, carga y tira a la basura todo lo que hay. No debe ser así, pero aquí ha pasado, en muchos de los casos, ha pasado eso. Entonces yo lo que hacía era en los encierros mineros, que teníamos 40 o 50 días encerrados en el comedor, que cuando dormíamos en el suelo, el alcalde también, ahí está. Bueno, pues cuando la gente dormía, yo me levantaba y me iba a los archivos mineros que no estaban cerrados con llave, porque allí cualquiera se podía llevar cualquier cosa, no sé por qué motivo. El caso es que yo, bueno, no estaban cerrados, al principio sí estaban cerrados, y yo pues había una ventana, me entraba por la ventana, y entonces lo que hacía era hacerle fotos a la documentación que necesitaba, a todas las cosas que yo consideraba que no se podían perder, porque muchas cosas se han perdido. Hay un libro de Seville Sulfur, de los ingleses, que ese ha desaparecido, y eso es una joya. Ese no sabe quién lo tiene. Pues desde luego gracias, Antonio, ¿no?, por esa labor que hace por llevar el nombre de Alnalcollar por todos los rincones a través de sus libros, por esa labor de investigación y sobre todo por mantener viva la historia de este municipio. Lo dejo porque tiene ahora una exposición que desde luego les va a encantar con fotografía antigua. Adelante, Antonio. Vale. Bueno, por donde empezaba era por Tarteso, Fenicio, Tarteso, es la época en la que se construyó Tejada la Vieja, cerca de aquí. En las investigaciones hechas por los arqueólogos e historiadores, todos coinciden en que Tejada la Vieja se construyó para controlar los metales de Alnalcollar, como los de Río Tinto. Y te irías a mirar y a buscar, y los arqueólogos y los historiadores van coincidiendo uno tras otro en que Alnalcollar con Río Tinto van unidas en esa época de Fenicia y de Tartesia. Aquí se puede leer en una investigación sobre Tarteso, en la publicación Fenici de María Eugenia Aubert Semmler, es catedrática de prehistoria de la Universidad Pompeu Fabra y, cómo no, une Río Tinto y Alnalcollar en época fenicia y tartesia, que es lo mismo. Lo pueden ver ahí. Esto es lo mismo. Otra cosa también, la conclusión de los historiadores como José María Martín Blázquez, un catedrático de Historia Antigua, también Manuel Vendala Galán, un arqueólogo de fama, catedrático de arqueología de la Universidad de Madrid. Todos coinciden en que Alnalcollar, Río Tinto y Tejada van juntas. Ahí pone que el Guadiamar era entonces navegable, el río Guadiamar. Mucho ha cambiado, ¿no? Ha cambiado nuestra geografía para que ocurriera eso, pero a ver el ratón si funciona. Ahí se ve una especie de recreación del sur de la península hecha por los arqueólogos, historiadores y geógrafos. Aquí este es el Golfo Tartésico, ahí está el lago Ligur, este es el Guadiamar, ahí arriba está Alnalcollar, lo que es hoy Alnalcollar, en aquel tiempo, pues no. Después está un poco más a la derecha San Lucas la Mayor, ahí en el Agrafe,
Ahí está Valencina de la Concepción, que también tenía un asentamiento tartésico. Un poco más el Carambolo, más para acá el Carambolo. Por aquí bajaban nuestros metales hacia el puerto de Gadil, lo que después fue Cádiz. Aquí estamos en otra, este es un mapa de un historiador que tú dices, minas protohistóricas, ¿de cuándo es eso? Pues entre la prehistoria y la historia están las minas protohistóricas, que son las nuestras. Ahí está, vuelve a estar, según los historiadores y los arqueólogos, Alnacoya, Río Tinto, junto con Tarsis, o lo que fue Tarteso. Aquí se ve un molino de mano encontrado por el arqueólogo Marc Hunt Ortiz en la zona del Cerro de los Catreones. Tú dices, ¿desde cuándo será eso? Cualquiera sabe, ¿no? La verdad es que antes del hierro, por supuesto, antes de los metales. La piedra se utilizaba antes que existiera el metal. Y a propósito, un jefe minero llamado Keudel, no sé si era alemán o era inglés, el caso es que entregó en el Museo Arqueológico de Sevilla, entregó 2 masas mineras que encontró en nuestras minas. Una masa de piedra, un martillo de piedra. Cuando alguien usa un martillo de piedra es porque no lo tiene de hierro, ni de bronce. ¿Desde cuándo es eso? ¿Desde cuándo viene esa historia? La verdad es que la historia hay que reconstruirla. De esa época no había historia, pero gracias a historiadores y arqueólogos que se aventuran en buscar con mucha fe, pues se consiguen estos datos. Este molino de mano estuvo muchos años en las oficinas generales de la empresa minera Boliden. Después desapareció. Aquí, ahora ya pasando a la presencia romana en nuestras minas, pues aquí hay esto es cuando vinieron los ingleses de Seville Sulphur and Copper Company Limited, ahora te da el nombrecito, ¿sabes? Bueno, pues eso eran esta gente. Ahí cuando compraron, se hicieron amos de todas las minas de la zona, las mejores, todas para ellos. Y aquí, los mineros que están por aquí saben, por aquí está el puente de tablas o puente de Cilillos. Aquí más a la derecha, por el camino que iba a Cuchichón, había una mina romana. Le llamaban cueva en aquel tiempo. Cueva, minas horizontales. Aquí se ve un socavón, bueno, una cámara de extracción. A la derecha, en dirección este, hay una galería de trabajos romanos que también tiene 2 cámaras de extracción. En una de estas minas, que pudo ser perfectamente esta, porque esta es de las más antiguas, está al lado del Pozo de la Pedrera, que es de los más antiguos, no me atrevo a decir más antiguos, porque no se puede asegurar. Pues ahí, los ingleses cuando encontraron un tesorillo de denarios de plata. Había 50 unidades, total, no sé cómo se perdieron algunas, pero 35 denarios de esa mina, o de una de estas minas de plata, de nuestras minas de Alnacoya, están en el Museo Nacional de Edimburgo, en Escocia. Aquí otra galería, cueva, socavón, como le queramos decir, de trabajo romano. Está también junto al Pozo de la Pedrera, que no sé por qué, pero los romanos siempre buscaban esa zona. Había muchos sitios, pero esa siempre segura. Esto está junto al puente de Cilillos. En una de estas excavaciones romanas, el señor Viniegra, Salvador Viniegra, accionista de minas, de Gaditana de Minas, y el señor Terry Murphy
que era director de una de las minas, al entrar en ella, en la zona de las mesas, lo que después fue Caridad, encontraron un cardero romano, y claro, fueron honrados y lo entregaron en un museo. Lo que pasa es que no lo dejaron en el nuestro, se lo llevaron al suyo, al de Cádiz. Allí está el cardero encontrado por ellos en estas minas sobre el año 1889. Aquí, en 1839, Pascual Madoz, en su diccionario histórico y geográfico, habla de nuestras minas, habla de las cuevas de Cuchichón, cuevas, porque eran cuevas, eran minas horizontales. Como el mineral estaba a flor de tierra, los filones, pues se extraía siempre de la manera más económica, menos costosa. Además, si tú perforabas en vertical, tenías los problemas del agua, había que sacarla y los peligros. Pues aquí habla de que había dos cuevas en Cuchichón y 4 minas en funcionamiento en el Tintillo. O sea, en 1839 teníamos esas minas aquí en este pueblo. Esto en el año 1849 dice el alcalde Andrés Tazara Mendoza, porque había siempre un montón de quejas y protestas de que el alcalde estaba cediendo terreno a las empresas mineras y le estaban quitando el terreno para su ganado, porque este pueblo ha sido ganadero de toda la vida. Entonces el alcalde le decía, ese alcalde tuvo mucho que ver en que las minas aquí pues fructificaran, porque también se podían haber cerrado. Entonces el alcalde dijo que las minas iban a seguir abriéndose, iban a seguir cediendo terrenos, porque en un año de 1849 a 1850 en este pueblo se había duplicado la riqueza. ¿Sabe lo que es duplicar la riqueza? ¿Quién puede parar eso? Los ganaderos no podían pararlo, ni los agricultores tampoco. Aquí, en 1860, lo mismo. Se manifiestan ante el ayuntamiento los ganaderos y los agricultores, porque no hay manos, no hay brazos para trabajar. La gente se iba a las minas, a trabajar a las minas, entonces abandonaban el campo, abandonaban el ganado y todos a la mina. Entonces no había ese equilibrio. ¿Por qué no había mano de obra de fuera o poca mano de obra? Porque en este pueblo no había carretera, había caminos. Y en un camino, un arroyo se convierte en un obstáculo insalvable en invierno. Ese era el problema por lo que cualquiera no podía venir con un burro desde San Lucas aquí, porque tenía esos obstáculos que estoy diciendo. La carretera se construyó después. Aquí, en este acta municipal, hay tanto interés por las empresas mineras de que se construya la carretera, que una de ellas, Unión del Comercio, que fue la primera mina fuerte que vino aquí, antes de 1860, pues su director, Augusto Fitz, era el nombrecito. Bueno, pues este hombre tenía tanto interés en que se abriera la mina que puso la mitad del dinero de la carretera de Alnarcollar al puente de de Sanlúcar, al puente de Sanlúcar. Entonces ya cuando se construyó la carretera, aquí no paró nadie de las minas. Se abrían minas como setas, aparecían las minas por todas partes, por la sierra, por la zona de Caridad, de Cuchichón, por todas partes aparecían. Se buscaba mucho. A mí me dijo Francisco Rondín, un hombre que conocía su generación y la de 3 o 4 anteriores. Me dijo que la gente aquí cogió una fiebre minera, que hubo un tiempo en que dejaba otros trabajos y se dedicaban a buscar minas. En la sierra, por ahí donde había agua agria, que corría aguas ferruginosas, pues excavaban allí, abrían un hueco, lo ponían bonito,
preparaban un camino para que pudieran pasar los mulos, los burros con la carga y a esperar a que alguien te lo compre. Siempre había empresas mineras que compraban todo lo que se vendía aquí, como era Augusto Fritz y Gustavo de Neuvion, otro empresario minero que compraba todo lo que se le vendía. Por ese motivo hay tantas minas en este pueblo. La sierra tiene casi 200 minas, de las que al menos 50 quedan todavía vivas. El resto las han ido tapando por seguridad. Pero ha salido una ley en que los murciélagos necesitan un hábitat para vivir y son esas cuevas. Entonces por eso se van a salvar las cuevas que quedan, las minas que quedan aquí. Esto se va parando. Anda que valdrá. Aquí está el muelle de las mulas. Este muelle estaba en Los Remedios, en el barrio sevillano de Los Remedios. Los mineros, los arrieros, carreros y carreteros de Alnarcoya llevaban el mineral a este muelle. Hasta 1880, desde no se sabe cuándo. Ya sabemos que de este muelle salió Magallanes a darle la vuelta al mundo. Os podéis imaginar los años que pueden hacer que lleva la gente de Alnarcoya, que llevó la gente de Alnarcoya los carros cargados, que eran 1000 kilos cada carro, 10 pesetas. 1000 kilos que eran arroba, pero yo lo traspasaba a kilos y son 1000 kilos. 10 pesetas cada carga. Los burros llevaban 50 kilos y los mulos 100. Hay que darse cuenta que no es mucha carga, pero 40 kilómetros para allá y otros 40 para acá, todos los días, al sol y al agua, los animales pues reventaban. Aquí está el puente de Cilillos, o puente de tablas, como le hemos llamado. Este puente se tuvo que construir porque en los inviernos no podía pasar el mineral hacia Sevilla por el camino de Gerena, porque no había puente, ni en el arroyo de los Frailes, ni tampoco en el Guadiamar. Entonces, como el mineral de Caridad, como el de Cuchillón, tenía que salir por el camino de Sanlúcar la Mayor, buscando el puente del Guadiamar en la carretera Sevilla-Huelva, pues por eso se construyó este puente, que no tenía nada de fácil. Por aquí pasaban, subían por la cuesta del Porvorín, salían a donde hoy está la ermita de la Cruz de Arriba, bajaban por la cañada del Gamonital y empalmaban con el camino de Sanlúcar la Mayor hasta el puente. Nos podemos imaginar el trabajo tan impresionante que tenían que hacer para sacar el mineral de aquí. Lo que pasa es que tenía que valer tanto el mineral que el esfuerzo siempre valía la pena. Esta foto es de cuando ya en el año 75 se empezó a construir la Corta Alnarcollar. Ahí se ve un canaleo. Este canaleo era de Cilillos e Higuereta. El canaleo, ¿qué era el canaleo? Pues por aquí bajaba, ahí las minas de Cilillos estaban todas conectadas una con otra. Entonces, por una galería, pues salía el agua cobriza hacia el río. ¿Qué hacían? Aprovechar ese agua. Para que vean lo que hacían. Cuando el mineral tenía poca ley, el cobre, pues con una reacción química que se producía por medio de hierros que metían ahí en los depósitos estos, se producía la cáscara de cobre. Cáscara de cobre era cobre, casi puro, al 74% era cobre. Y eso pues daba más o menos para ir tirando, porque la mina
no era todo oro lo que le relucía. Cuando se acababa el cobre y los otros metales, pues había que sacar el azufre. El azufre tenía poco valor. La verdad es que poco valor en dinero. El valor de que se utilizaba para hacer dinamita, para las plagas del campo y demás, pero había que sacar algo más, que era la cáscara de cobre, que ahí está ese canaleo, y otro más, que Francisco Mateo es uno de los últimos, en el último canaleo que hubo en el pueblo, pues Francisco Mateo es uno de los que estuvo en ese trabajo, en ese proyecto. Ya eso se acabó. Esta es la mina Caridad, Pozo Providencia, Mina Prim, a eso le llaman de muchos nombres. Estaba en las mesas de Flores, donde estaban los olivos que hemos conocido. Este es el Pozo Providencia, el nombre suyo, Pozo Providencia. Este pozo, en 1900-1905 se hizo esta foto, pero este pozo era mucho más antiguo. Ya, según datos que yo tengo, había gente de Aznarcóllar, como un tal Prim, que en 1800 explotaba este pozo. También tengo datos escritos de que en 1860 hubo un hundimiento en esta mina y quedó inutilizada. Entonces había un experto en minería, que era la empresa Unión del Comercio, que la preparó, la reutilizó para que se pudiera volver a vender. Y ahí llegó Gaitana de Minas, que la abrió por 99 años, que no duró, fue menos tiempo, porque se la traspasó a la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya. Mira, esta foto, mira qué cosa más curiosa, hay un niño ahí. Los niños también trabajaban en la mina, parece una anécdota, pero no lo es. Los niños trabajaban en la mina, de piqueristas, empujando vagones, muchos trabajos y duro todo. Ahora, a ver lo que pasa aquí. No pasa la foto. Esta es la locomotora Aznarcóllar, la emblemática locomotora Aznarcóllar. La foto es para un cuadro, vamos. Nuestra locomotora. Aquí se ve un maquinista. Tú dices, ¿quién es el maquinista? Pues el maquinista era del pueblo, de Aznarcóllar, Sebastián Díaz Vázquez. Este hombre era de Aznarcóllar, el maquinista de la locomotora. Te pone, aquí está el director jefe de la explotación, Mr. Thomas H.B. Lauter, otro nombrecito gracioso, ¿no? Y también, ahora ve aquí hay guardias civiles. Dice, ¿qué hacen los guardias civiles ahí, no? Custodiando un tren. Es que había una huelga en 1930 y entonces la Fuerza de Orden Público de Sevilla pues tomó la mina y todas las instalaciones para que no hubiera incidencias. Esto es Providencia en construcción no, en modificación, en mejora, una reforma que le hizo Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya. Eso es la planta de trituración. Ahí están montando una chimenea de un pozo de ventilación y ahí se ven nuestros mineros. Aquí el director jefe, aquí están los jefes ingleses y franceses, aquí está Miguel Rodríguez Corral, propietario de la foto y de la foto de la portada del libro y de muchas otras fotos que tiene el libro. Este hombre tenía la curiosidad de guardar, y gracias a él hoy tenemos en un pueblo un poco de historia. Y aquí están nuestros mineros, nuestros familiares. Nadie puede saber ahora mismo, pero
sí, seguro que familiares de algunos de los que estamos aquí son. Esto es en un montaje que estaban haciendo en Providencia de la chimenea de la máquina de extracción a vapor. Y ahí se ven nuestros mineros. Esto es el Pozo Gustavo, que estaba ahí cerca de la Higuereta. Mucha gente lo ha conocido. Es el último pozo que se cerró en nuestras minas. Se ve la antigüedad que tiene que tener porque el caballo o el castillete es de pinotea, de pino, de madera. Y nuestros mineros por ahí. Esto, claro, dices tú, ¿qué tiene que ver la gente del fútbol con la mina? Pues sí, donde estaban los ingleses había fútbol. Esta gente, los ingleses, tú dices, en este pueblo no ha quedado historia sobre los ingleses. Si lo hubiera habido, pues podía haber sido igual de importante que la de Río Tinto o la de Tarsis. En Tarsis empezó el fútbol en España. La empresa que lo trajo fue de Tarsis Copper Company Limited, la misma empresa que vino aquí. La misma empresa que vino aquí, con el nombre de Sevis Sulfur Company Limited. La misma empresa. Lo mismo que allí jugaban al fútbol, que tenían allí a su familia, pues igual han podido jugar aquí. Además había un campo de fútbol. Y aquí están los jugadores. Esto ya es otra época distinta, esto es en el año 1940. Aquí está Pepito el de Amador, Valentín el Químico, Clemente el de Gorito, Federico, no me acuerdo el nombre, el de la bombona, no sé, el padre de Roque. Bueno, el Cano Cuesta, Machaquito, aquí está Manolo de la Castaña, el hijo Carlos Pedrero, hijo de un maestro de escuela, el Parralo, que era portero, y Manolito Ato. Estas son las instalaciones de Santiago, del Pozo Santiago. Ahí está el pozo, por aquí iba a la trituradora, por ahí están las oficinas, por ahí están los almacenes, aquí está el Pozo Roberto, más allá están el laboratorio, bueno, y el camino que iba a Caridad. Esto es la Santa Bárbara. La fiesta de Santa Bárbara aquí no se celebraba cuando estaban los ingleses, porque ellos no querían esta fiesta, no sé por qué. No querían esta fiesta, querían siempre la enramada, el pirulito, las cosas de la parte de Huelva. Pero esto no, y prueba de ello, aquí no había ni imagen de la Virgen de la Protección. Vamos, esta imagen de Santa Bárbara fue cedida por las minas del Castillo a Rufo, no me acuerdo si se llamaba Miguel Rufo o Antonio, ¿no? Miguel Rufo, ¿no? Se la cedieron a Miguel Rufo, se hacía la procesión y después se devolvía la imagen al Castillo de la Guarda. Ahí se ve Juan Ranchal y Miguelito Ibáñez. Esto es en el taller de Cosisón, en el taller de Santiago. Ahí está Juan Macías, está Pepe, José Luis el Viudo, que iba a estar hoy con nosotros, pero se ha puesto mal una semana antes. Es increíble, claro, es que la naturaleza no para. Esto es las instalaciones de las barriadas mineras, la Juanita, la Casa de Dirección, Higuereta, el Pozo Gustavo, que está ahí, por aquí está Arturo, el Pozo Arturo, por aquí, más acá, está el Pozo San Antonio y Pizarro, que está más abajo. Hay gente aquí que ha vivido en esta barriada, en la Juanita y en la Higuereta también, claro, por supuesto. Esto es una mina que hay en la sierra, en las piletas, que se llama mina San Antonio.
Fíjate la antigüedad que tiene que tener esta mina, que para subir y bajar había agujeros en la pared, agujeros que tú metías los pies, ibas subiendo con zurrones o mochilas, llevando el mineral hacia arriba. ¿Te puedes imaginar la antigüedad que puede tener? Yo no me atrevo ni a decirlo, la verdad. Yo he estado en esa mina adentro y he visto cosas, una forma de construcción muy rara. Esto es un pozo inclinado, bastante inclinado, dentro de esa mina, San Antonio. Aquí hay una cámara de extracción, que se ve el cobre oxidado. Eso está a 50 metros de profundidad. Aquí estoy, ¿quién está aquí? José Antonio y yo, que nos hemos encontrado una escoria minera dentro de la mina. Entramos en una época en que no había murciélagos, porque no era la época para no entorpecer su hábitat. Pues ahí estamos con una escoria minera. La escoria, ya sabes, la antigüedad que puede tener una escoria. Esto es la mina de los Laureles. Tiene la altura para que entre y salga un burro cargado de mineral. Estas minas no se atreve uno a decir los siglos o los milenios que puede tener. El oro lo han buscado siempre y esta era de oro. Entonces, aquí se encontraron masas de acanaladura, que eran martillos de piedra. Y tú dices, ¿de cuándo puede ser esto? Yo no me atrevo a decirlo desde luego, pero ahí está eso. Esta es otra mina que es en la ermita Las Cuevas, socavón, o como queramos decirlo. Aquí hay otra que está en la vereda de los Traperos, en el Campillo. En el Campillo. Claro, hay muchas minas. Es que, date cuenta que hubo un tiempo en que en las Narcollas, hasta gente del campo, agricultores, porque yo he visto nombres de un tendero que tiene una mina, de un agricultor que tiene una mina, y es cuando me he dado cuenta por qué. Ya investigando me di cuenta que es que se dedicaban a buscar minas para venderlas. Esto es la estación del ferrocarril. Es una pena que esta estación se dejara caer, porque podía haber sido perfectamente un museo del ferrocarril, como tienen tantos pueblos, o un museo minero, ¿no? Pero la verdad es que ahí desapareció. Y esto es ya la última foto. Toda la zona minera. El tesoro que tiene Narcollas bajo tierra. Hay muchas minas y tenemos mineral por muchos sitios, pero la masa más importante está aquí. Bueno, aquí solamente no, también para la parte derecha, porque aquí está Santiago, pero a la derecha está Nuestra Señora del Pilar, que es una zona que también tiene mineral bastante. Además, Santiago iba en esa dirección cuando se hundió. Aquí está Cirillo, Higuereta, Santa Flora, una zona. Santa Flora está al lado del Olivar, ahí cerca del pueblo, muy cerca del llano de la feria. Ahí está la parte quizás más antigua de todas las minas de Narcollas, porque ahí estaba el Gozán, era una zona, era un sitio fácil de excavar. Y ahí es donde iban los romanos y los tartezos, o cualquiera sabe quién, cuánta gente ha excavado ahí. También está aquí San Luis, San Andrés por aquí, y ahí se ve Caridad, ahí arriba. Bueno, pues con esto finalizo mi exposición de fotografía. Muchas gracias y espero aceptar. Me da una exposición magistral la que me acaba de ofrecer Antonio. Estas son algunas de las fotografías de las ilustraciones, junto con su correspondiente historia, que forman parte de este libro. Y como decíamos, ¿no?, esta historia de la minería subterránea de Narcollas
si tiene a unos grandes protagonistas son sin duda sus mineros viejos. Precisamente tenemos aquí, no por viejos, no se vaya a malinterpretar. Bueno, es una expresión, cuidado, una expresión que siempre se ha dado en el pueblo. Pero han querido estar aquí acompañándonos y vamos a darle voz, ¿no, Antonio? Bueno, pues me siento con ellos. Sí. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. Me siento aquí mismo. Pues nada. Alcalde, le hago entrega del micrófono. Ahora lo va pasando, Pues cuando Antonio vaya preguntando, va pasando el micrófono. No voy a estar yo aquí. Hoy va a ocupar durante un momentito. Vas a ver lo que es llevar el micrófono. Voy a estar yo de ayudante. Bueno, pues como yo decía en 2 fotos, había niños en la mina, ¿no? En la mina había un niño siempre. Por desgracia, siempre ha habido. Pues Francisco Mateo, que está aquí, minero, entró a trabajar en la mina con 12 años. Con 12 años. Y yo le pregunto a Francisco, ¿tú irías con calzones cortos, con pantalones cortos a la mina, no? No fui con pantalones cortos porque hicimos un poquillo de trampa. Porque en aquellos tiempos nosotros, lo digo también, los hijos de la guerra y los que nacimos en los años de hambre, salimos del colegio entre los 13 y 14 años. Entonces éramos niños hasta los 13 y 14 años. A los 14 años nos ponían pantalones largos cuando se empezaba la adolescencia. Entonces, para parecer un poquito mayor, cuando mi padre habló con el director y él dijo que me fuera allí de aprendiz, pues entonces mi madre dice, bueno, vamos a poner el pantalón largo para que parezca mayorcito. Y entonces por eso entré con pantalón largo, no con pantalón corto. Buena anécdota. Francisco, tú estuviste trabajando en oficina. ¿En qué otros trabajos estuviste? Bueno, yo empecé en la oficina técnica y estuve 3 años sin cobrar nada, ni un duro, ni dado de alta en seguridad social, ni nada. Eso es impensable hoy día. Entonces todavía había la figura del aprendiz, bien en una panadería, en una tienda, como en una tienda aquí mi amigo Antonio Trigo, empezó en una panadería, en una tienda con lora, y a mí mi padre pues me metió allí en la mina. ¿Por qué salí yo con 12 años de la mina? En el colegio no estábamos los cursos ni primero, segundo, tercero, ni nada de eso, sino estábamos niños desde los 6 hasta los 14 años. En mi clase estábamos unos 70 niños, y casi 90, y 90 niños. Yo podría tener 9 o 10 años y hace poco estuve saludando a uno que era el mayor, que tenía 13 años, 14. Y entonces, en aquellos tiempos, pues estamos hasta los 14 años. Había tantos niños, después de la guerra hubo muchos niños, y no se cabía ya en las aulas. Entonces, ¿cómo se arregló? Muy fácil, un decreto, una orden, de que los niños estábamos escolarizados hasta los 12 años. Y entonces a los 12 años me vi en la puñetera calle. Y entonces mi padre, que trabajaba en la mina de administrativo, habló con el director y entonces cambié de pantalones cortos a pantalones largos para poder entrar en la mina. Y entré en la oficina técnica. Muy bien. Mi primer sueldo, después de 3 años, fueron 500 pesetas. 10 pesetas. O sea, 3 euros al mes, que es igual a 16 céntimos de euros diarios. Cuántas cosas curiosas. No tenéis mucho que contar ustedes. Los mineros viejos nos llevamos aquí una semana y no acabamos. En fin, pues Joaquín, tú has sido minero también de interior. Yo he estado de interior unos 14 o 15 años. Tú has sido partidor, zafrero, maquinista, has sido piquerista, has sido con la locomotora. los trabajos de... ¿Qué era el peor trabajo que había en la mina? ¿El zafrero? El zafrero. Zafrero que lo que tenía que hacer era... El zafrero que tenía que llenar 12 vagones de mineral, que eran 12.000 kilos. 12.000 kilos.
bajo tierra, con un calor. Con un calor que se freía allí, papá, se echaban papas y se freían. Joder. Allí había un piso que le decían el piso 8. El 8, sí. Que allí hacía tantísima calor, allí se echaba un hierro y se derretía. También había una parte del 10 que era mala, ¿no? En el 10. En el 10 ya no era tan malo, pero también hacía calor. Sí, el 8 ya. Hubo que tapiarlo y cerrarlo y aislarlo por el calor que hacía y además empezó de combustión. Joaquín, pues me han dicho que en la mina no hacía calor. Y no hacía calor. Y allí los pantalones que tenía uno echaban humo. Y andabais con la alpargata, ¿no? Con alpargata, no, con botas de goma. Ah, de goma. Ya. Bueno, pues yo no sé qué más preguntar. Terminamos ya esto y seguimos. Bueno, a ver, Antonio. Sí, vale. No, voy a contar una anécdota, aprovechando que está aquí Joaquín y también Luis García Calzada, de una Santa Bárbara, como ha salido Santa Bárbara, que jugamos al dominó, Luis y yo de compañeros, contra Joaquín y su compañero que ya ha fallecido. Le ganamos. No teníamos ni puñetera idea de dominó, y los dos eran unos maestros. Y el compañero de Joaquín le ahorcó la blanca doble. Y Joaquín le dijo, dice, Miguel, eres capaz de hacer rebuznar a una alondra. ¿Te acuerdas, Joaquín? Sin duda, historia viva de Alcollar, la que tenemos aquí, y el alcalde, aparte de alcalde, ya lo saben todos ustedes, ¿no? También minero. Muchas anécdotas también, Juan José, las que tendrá usted que contarnos, ¿no? Bueno, no las va a contar aquí todas, pero bueno, el micrófono. Que ya sabemos. Las mías, las anécdotas mías son más modernas. Ya, claro. Pero bueno, también eso, ¿no? Es una profesión muy dura, ¿no? Bueno, la mía, como muchos de los compañeros que estamos aquí, ya nos cogió con la corta Alcollar y en este caso la de los frailes. Bueno, y ya estamos hablando de otro mundo que no tiene nada que ver tampoco si comparamos la minería como aquí anterior, la minería de interior, con la minería moderna del siglo XXI, que prácticamente la mayoría de las minas que se abran hoy pues van a ir en torno al interior, ¿no? Como la de Alcollar también, pero que hoy no tiene nada que ver. Hoy con las tecnologías, con el progreso y el futuro que ya está aquí en todo lo que nosotros podamos ni imaginar, la minería es totalmente segura, totalmente protegida también, y por supuesto ni que comparar con lo que aquí la vivencia de más de tengo que hablar aquí casi 200 años de experiencia, y por supuesto que también han vivido la nueva era de la minería del siglo XX, en este caso la nuestra, ¿no? La de explotaciones con corta. Desde luego la minería, y sobre todo en esta comarca, en Alcollar, es el principal motor económico del municipio. Comentábamos también que este libro ve la luz, como decíamos, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Alcollar, de Diputación de Sevilla y, como no, de Minera Los Frailes y de Pan Global. Así que vamos a llamar a Miguel Ángel González, director. No te se lo esperaba. Estabais tan atentos escuchando. Pues es tan amable, Miguel Ángel González, director general de Minera Los Frailes, por favor. Sí, por favor. Estaba tan relajadito escuchando. Gracias. A usted. Buenas tardes, buenas noches. Pues primero, antes que nada, muchas gracias, Antonio, por tomarte todo ese tiempo, que es muchísimo y muy valioso, para hacer esta recopilación de tanta historia de la minería en esta tierra minera de Alcollar.
De veras que se necesita muchísima dedicación. Primero, un amor a la minería y segundo, una dedicación terrible porque me consta, porque no es la primera vez que lo escucho, y anda por aquí y allá buscando todas las minas que ha habido y toda la historia y todos los personajes que todavía, gracias a Dios, viven y que pueden contarle también algunas otras historias. Pues muchas gracias, Antonio, por ese tiempo, por esa dedicación y por ese entusiasmo que pones tú en esta historia de la minería subterránea en Analcollar. Algo que he visto que en España, yo soy mexicano, es que son unos amantes de la historia. La historia la vemos en todos lados y a cualquier lugar que vamos siempre nos platican la historia, porque tienen una historia muy rica, tienen una trayectoria bastante interesante culturalmente y por supuesto productivamente. O sea, esta no es la excepción, por eso Antonio trae esa vena histórica que también le gusta buscarle a la historia, ¿no? Definitivamente a veces es dramático ver cómo era la minería en aquellos tiempos. Lo que nos contaban ahorita nuestros compañeros mineros de otros tiempos, eran condiciones muy difíciles. Sacar el mineral de las entrañas de la tierra costaba mucho trabajo. Después vino pues todo lo que es la tecnología y ahora mismo pues es mucho más seguro todo, más fácil, entre comillas, porque los minerales más ricos pues están cada vez más escasos. Entonces hay que buscarlo más profundo y no deja de ser también complicado llegar hasta esos niveles para sacar el mineral. Pero ha habido un adelanto tecnológico enorme y no me dejarán mentir, nosotros hemos visto un crecimiento tecnológico exageradamente rápido. Cuando yo empecé a trabajar, pues no había celulares, no había computadoras. El teléfono que había era un teléfono para toda la planta, no había tantas extensiones como lo hay ahorita. Después vino el fax, porque no había fax, una cosa mágica, ¿no? Que metías una hoja y salía ya al otro lado del país una imagen, un escrito, lo que fuera. Era una maravilla. A mí me tocó cuando estaba todo el tiempo del teletipo y esas cosas. Luego vinieron las computadoras y había una computadora, me acuerdo, que teníamos la HP 3000. Pues la HP 3000, pues yo creo que cualquier celular de los que llevamos ahorita en el bolso es como unas 50 veces más potente que esa HP 3000, que era todo un salón y que tenía que tener una temperatura de 20 grados y que no se moviera. Y bueno, los discos duros eran del tamaño de esta atril. Y bueno, es una maravilla lo que ha avanzado la tecnología hoy en día. Las grandes máquinas tan modernas que hay ahora, algunas ya se están operando a distancia, telemáticamente, desde un salón, cómodamente sentado, como un niño que está jugando al Nintendo, cosas de ese tipo, lo operan en las máquinas. Y aquí en España ya hay lugares donde lo están haciendo y en otras partes del mundo, por supuesto, también. Entonces, seguramente habrá otros historiadores, Antonio, para toda esta nueva era de la minería. Ahora mismo, pues, nos queda maravillarnos y nos queda seguir luchando para que la minería sea una fuente de empleo, pues, para las generaciones actuales y las que vienen, porque los metales son necesarios. La población mundial está creciendo,
y todos queremos tener el celular, todos queremos tener una televisión, un coche, y pues todo eso son metales. Dice una frase que dice un amigo, dice, lo que no se siembra, ¿cómo está, Ángel? Lo que no se siembra, dice, pues, o no nada, viene de la minería, una cosa. Por ahí, aquí está, un viejo minero también. Pues sin más, yo quisiera agradecer, alcalde, muchas gracias por invitarme. Para mí es, de veras que es un placer estar y escuchar a Antonio González. Siempre que lo escucho me quedo pues muy satisfecho y con ganas de seguirlo escuchando, porque historias tiene muchísimas. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Antonio, por tu tiempo, por tu dedicación, y muchas gracias a todos por su presencia aquí. Un aplauso. Otra de las cosas que a mí me impacta de él es la memoria que tiene. Tiene una memoria privilegiada y tiene ya casi 70 años. Entonces eso es también admirable, ¿no? Eso quiere decir que tiene una vida muy saludable, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Miguel Ángel González. No sé yo si a Antonio le habrá gustado que aquí desvele la edad que tiene. Yo la verdad es que ya lo había escuchado ahí, que he puesto el oído y lo he escuchado. Y no llega a 70, pero casi. Pero lo voy a dejar, Bueno, pues damos ahora paso a Jim, director del proyecto de Pan Global aquí en Andalcollar. Me sorprende que me han llamado para hablar esta noche, no tengo nada preparado. Yo soy inglés, es decir, mi acento es algo diferente que Miguel Ángel, espero que me entendáis. Yo vengo en representación de la empresa Pan Global, que llevamos ya unos 4 o 5 años explorando en la zona y con ganas de encontrar esos viejos nuevos, esas minas antiguas, y darle una vuelta a ver si hay recursos económicos aquí en el municipio. También estoy muy apasionado por la historia, por el patrimonio, no solo de aquí. Yo vivo en Valverde, soy muy amigo de Jesús Copeiro. Él ha hecho mucho por el patrimonio de aquí, de la zona de Huelva. Y enhorabuena, Antonio, por el trabajo de recopilar toda esa información, que no es fácil. La historia es como un triángulo invertido. Y una vez que comenzamos, es decir, no hay donde terminar. Entiendo lo difícil es decir, pues ya, en fin, y me pongo yo a escribirlo. Entonces, enhorabuena, Antonio, para el labor. Vosotros, todos los mineros aquí vais a quedar un parte del legado del municipio, igual que Tejada la Vieja, los tartesos, los romanos. Yo tengo anécdotas desde hasta la guerra de independencia aquí, que Andalcollar fue uno de los pueblos más importantes. Es decir, bueno, ya que todo el mundo está hablando, hablo yo. El Rocío Chico, yo soy fan de los temas bélicos, y tenemos aquí en Huelva el Rocío Chico. ¿Conoces la historia? Pues en el Rocío, el 17 de agosto, todos los años, la gente del pueblo salen con escopetas, con cañonazos para celebrar un acontecimiento de 1812, cuando los franceses iban a pasar el pueblo de Almonte por la espada, por unos disparos por gente de Almonte contra un capitán francés. Y el mariscal Soult, que estaba en Sevilla, dice que iba a pasar el pueblo de Almonte por la espada,
y la gente no puede salir del pueblo y se pone a rezar a la Virgen, y durante la noche los órdenes cambian y el pueblo de Almonte se salvan y le dan esto a la intervención de la Virgen. Hay otra versión que aquí en Aznalcóllar hubo un batallón de españoles que estaban andando por la sierra, pero estaban aquí en ese día, y salen ellos a ayudar al pueblo de Almonte la noche del 16. Y se enteró, paró su regimiento cerca de Pilas y se retroceden hacia Sevilla. Es decir, que por un lado tenemos la intervención por parte de la Virgen del Rocío, pero también puede ser también un regimiento que estaban en guarnición aquí en Aznalcóllar. Entonces estamos en el ADN de aquí, de la historia de España, muy importante, un orgullo por parte de la dirección nuestra y por parte de todos los empleados de poder colaborar con el libro, y de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jim, por su presencia, por su intervención y por esa pildorita también de historia que también nos ha enseñado. Estamos llegando al final del acto y para cerrar dicho acto va a intervenir el alcalde. Pero antes de nada recordarles que justo ahora al término habrá un agape en el hall de aquí del teatro y también una exposición sobre la minería que podrán disfrutar. Y después, al término también de este acto, Antonio firmará los libros y hará entrega de los ejemplares a todos aquellos que así lo deseen. Y lo dicho, tiempo ya para cerrar este acto. Juan José Fernández Garrido, alcalde de Aznalcóllar. Bueno, ya a las 10:30 de la noche. En primer lugar, dar las gracias a Antonio por el trabajo que ha hecho. Por supuesto, más de 30 años trabajando para recopilar todo lo que aquí hemos visto, la historia de nuestro pueblo, la historia de la minería, que casi la mayoría de aquí, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos familia, tenemos sangre minera y seguro que lo hemos apreciado tal como Antonio también lo ha vivido y lo ha trabajado, ¿no? Eso es un trabajo que yo diría que es imposible poder llegar a donde Antonio ha llegado para poder crear este libro y tomar tantas notas, hablar con tanta gente. Fijaros que muchos ya de los que él ha tenido que entrevistar para poder llegar a escribir a los apuntes estos en el libro, pues bueno, por algunos ya la mayoría no vive. Después dar también las gracias a todos los que aquí hoy veo, compañeros y compañeras de la mina en este caso que se cerró, Boliden, y por supuesto a los dos ponentes que han estado conmigo acompañándome en la mesa, Francisco, Mateo y a Joaquín, que sí es verdad que son un fiel reflejo de todos los que hoy estamos aquí y de los que hoy no están aquí, que es por los que yo también pediría un fuerte aplauso. Como todos habéis visto, cuando cerró el 29 de febrero del 2002, me tocó a mí coger la mochila y me toca a mí hoy decir lo que ha costado también el trabajo de poder mantener esa chispa, esa llama que no se apagara nunca para que Aznalcóllar pudiera volver a ser lo que fue y que el corazón de Aznalcóllar, como ponían nuestras pancartas, que ahora la pone Minera Los Frailes, pone el corazón de Aznalcóllar vuelve a latir, pues la nuestra era el corazón de Aznalcóllar volverá a latir. Y hoy puedo decir con este libro que es un fiel también diría, un fiel testigo de esa lucha que nosotros también hemos encomendado al pueblo de Aznalcóllar, conmigo a la cabeza, pero por supuesto siempre con todos vosotros y con muchos de los compañeros y compañeras, familias de otros pueblos mineros que hemos estado conviviendo aquí, que cuando he hecho llamamiento pues habéis venido. Saber que la mina ha sido para nosotros el poder económico, el factor principal para la economía de nuestro pueblo. Desde ahí todavía podríamos decir que
que estoy aquí en el ayuntamiento y yo puedo decir que todavía estamos comiendo de la renta que esa mina nos dejó. Por lo tanto, hemos seguido peleando, seguiremos peleando. En muy pocas fechas, aunque no lo haya dicho el director del proyecto, pero en muy pocas fechas vaya a escuchar cómo ya se terminan con el permiso que estamos todos esperando para que empiece de una vez por todas ese proyecto que va a albergar a más de 1.500 puestos de trabajo y que va a ser el que verdaderamente haga delatir el corazón de Alcoya de una vez por todas. Por todo esto y por supuesto porque Antonio sabe que siempre nos va a tener a su lado, igual que él también sabe que y nosotros sabemos que lo tenemos a nuestro lado para cualquier cosa que tenemos que hacer con referencia a la cultura, a cualquier movimiento social colectivo o cualquier asociación, siempre está Antonio con nosotros. Por lo tanto, para mí es un orgullo poder estar aquí representando al pueblo de Aznalcóllar, pero por supuesto también en el cierre, en el broche de este libro, que también quiero dar las gracias a los que también han colaborado para su patrocinio, que ha sido Minera, los Frailes y en este caso también Pan Global. Han estado aquí sus propios representantes a nivel de cada proyecto y por tanto al pueblo de Aznalcóllar, que también ha participado con este patrocinio, con ello a la concejala de Cultura Manoli Fernández. Muchas gracias a los técnicos que habéis estado aquí detrás, que lo habéis pasado mal con el aire y con todo lo que conlleva poder estar hoy un poco más fresco que estos días, pero lo hemos conseguido. Y a todos vosotros, que la próxima nos veremos, porque seguro que cuando nos den ese permiso, Aznalcóllar va a tener su día de fiesta, con ustedes, con nosotros y con Antonio en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, ojalá no tarde mucho, no tardemos en dar la noticia de que por fin se reabre esa mina que tanta falta hace, como decíamos también, ¿no? Porque supone el motor principal económico para este municipio y para reactivarlo. ¿Puede contar, Francisco, una anécdota que quería contar? Sí. ¿Vale, Francisco? No, era sobre el Rocío Chico. Siguiendo un poco lo de aquí, efectivamente la historia es que el Rocío Chico empezó también en Aznalcóllar. Había tropas españolas contra los franceses que se quedaban, estaban acampadas por los del pueblo, por los cantaritos. Entonces, conforme iban las fuerzas que mandaron desde Sevilla hacia Almonte, los españoles fueron a la puerta de Sevilla. Y eran pocos y empezaron a hostigar a las fuerzas francesas. Entonces creían que iban a venir muchísimos más y se volvieron las fuerzas francesas desde la palma del condado hacia atrás. Y entonces por eso no pasaron a cuchillo como estaba castigado todo el pueblo. Gracias. Vale. ¿Ya? Antonio, por favor. Voy a... ¿Qué? Oh. No sé dónde lo voy a poner. Venga, alguna ya. El excelentísimo Ayuntamiento de Aznalcóllar, a través de la Delegación de Cultura, en reconocimiento a don Antonio González Calero por su interés y gran labor de investigación y difusión de la historia y orígenes de nuestro pueblo, con la publicación de su libro Historia de la minería subterránea en Aznalcóllar, siendo alcalde don Juan José Fernández Garrido. Aznalcóllar, 29 de junio de 2023. Muchísimas gracias. Ese libro y los que tengan sed, pues sí, está pendiente de todo, lo lleva todo para adelante, un momentito. Pues eso, que ahora para tomar una cervecita o agua, ahí también en el hall, mientras que se disfruta de la exposición. Muchísimas gracias por su presencia. ¿Vale?